Bueno, veo que aquí, a pesar de la pandemia, en el Parlamento Europeo seguís muy activos. Bueno, sí, y yo te diré que en mi caso concreto, que he estado confinado en la farmacia prácticamente todo el día, de 8 de la mañana a 10 de la noche, pues además tenía que compaginarlo con la labor de responsabilidad como eurodiputado. O sea, que habéis estado en videoconferencias, manteniendo el trabajo de comisión. Absolutamente, continuamente, además, en unos momentos muy especiales, porque en mi caso, que soy portavoz de transporte y turismo, son de los sectores más afectados por la pandemia y hemos tenido que aprobar muchas resoluciones, modificar mucha normativa, precisamente para ayudar a ese sector del transporte, y en este caso básicamente a la aviación, sector terriblemente afectado, y el turismo, que no hace falta ni que te cuente. Y yo personalmente, en el ámbito del transporte y el turismo, todo lo que he podido proponer, y hemos trabajado de mano directamente con Ursula von der Leyen, con la presidenta de la Comisión, y con su gabinete, pues la relación y el trabajo ha surgido a efecto. Cuéntanos qué es lo que vemos aquí, qué es lo que hacéis. Bueno, esto es todo una estructura, como puedes ver, absolutamente definida, dedicada a lo que es el ámbito tecnológico de la grabación de audio, vídeo, donde grabamos nuestros espacios. Yo lo utilizo prácticamente a diario. Sé que además los tengo machacados a la organización, porque vengo cada 2 por 3 a hacer mis vídeos, mi YouTube, todo lo que puedo, y esta es una zona ampliamente destinada a ello. Y yo soy, como me decía el otro día uno, yo soy parte del mobiliario, porque estoy aquí todo el día grabando y dirigiéndome a la gente y eso. ¿Cómo ves ese papel tuyo de un eurodiputado en redes? ¿Cuál de esencial es en el trabajo hoy en día? ¿Qué es lo que ganas y qué aportas haciendo esa actividad? Bueno, en mi caso tengo dos consideraciones. Una primera, yo quería rendir cuentas, siempre he rendido cuentas desde mi etapa anterior como presidente, quería rendir cuentas, que todo el mundo supiera qué es lo que se hace aquí, porque Europa se ve muy lejano, se ve que es algo que hacen algunos ahí lejos, que es un cementerio de elefantes, y no me considero elefante ni por peso ni por edad, ni anquilosamiento, sino todo lo contrario. Entonces lo que yo quería hacer es explicarle a la gente qué es lo que haces aquí. Aquí se toman muchísimas decisiones, todas puramente técnicas, y que además son mucho más trascendentes y más activas en cuanto a efectividad y a ritmo de lo que puede haber en cualquier parlamento europeo. En mis redes lo que me sirven es para estar en contacto diario con todas las personas que me siguen, que yo necesito saber qué es lo que les interesa, qué es lo que les motiva. Por lo tanto, yo estoy dedicado en cuerpo y alma, pero porque a mí me da mucha información, y yo, a la hora de dirigirme a mis afiliados, porque ahora son afiliados, porque tuve la oportunidad de afiliarme y el honor de estar en la ejecutiva tanto con Albert como Inés, pues yo lo que quiero es que sepan quién soy yo y qué es lo que hago, y sobre todo, lo más importante, de qué forma les puedo yo ayudar a ellos y a trasladar información. Es absolutamente un feedback para mí fundamental. Okay. ¿Y cómo de difícil es un trabajo tan técnico como el del Parlamento, el que hacéis en las comisiones en temas tan complejos? ¿Cómo de difícil es meter eso en un Instagram, en un vídeo corto, sin simplificar, sin banalizar? Porque son temas muy complejos. Son temas muy complejos, son temas muy delicados, pero de lo que se trata es que se lo digamos muy digerido, es decir, un sota caballo rey, donde con la información menos técnica posible, pero más comprensible posible, hagamos que eso se entienda, porque es que, vete, ¿cómo le explico yo a la gente de una manera técnica la situación en Hong Kong o en Oriente Medio? Bueno, no puedo empezar a soltar un rollo macabeo técnico. Lo que tengo que decir es cómo son las cosas, decirles muy, muy didácticamente qué es lo que está pasando, y para los que le entienden el ámbito tecnológico lo cogen a la primera y yo les doy mi opinión, y para los otros pues les ponemos en situación. Bueno, pues vamos a pasar a hablar de tu trabajo en el grupo, si te parece. Venga. Vamos. Yes, 1, 2, 3. Bueno, pues estamos en el Parlamento Europeo. Has sido presidente de una comunidad autónoma. ¿Cómo es el salto de una comunidad autónoma, que ya es un sistema de gobernanza complicado, entiendo, a esto en el cual todo el mundo dice que es lo más complicado que hay como sistema de gobernanza multinivel? ¿A qué se parecía este Parlamento cuando llegaste, que conocieras antes? ¿A algo o a nada? Bueno, la única similitud, por decirlo de alguna manera, es que paso previo a llegar aquí soy senador del Reino de España, pero es totalmente diferente, y me explico. Por ejemplo, yo aquí soy el portavoz del grupo parlamentario
del grupo liberal en materia de transporte y turismo. Aquí se llaman coordinador, en Europa sería lo que es portavoz. Pero para que veas la diferencia, yo aquí debo fijar la posición de nuestro grupo, que está formado por diferentes partidos liberales de Europa, pero diferentes países, es decir, y cada uno con su punto de vista. No es lo mismo lo que piensan los españoles, lo que pensamos, de lo que piensan los franceses, los alemanes, los finlandeses, los suecos o los griegos. Es totalmente diferente, con lo cual yo debo aunar, coordinar y homogeneizar nuestra posición como grupo para luego además ser el interlocutor con respecto a otras formaciones, a otros grupos parlamentarios y después interlocutar, ser el punto de conexión con otras entidades y con otros comisarios europeos, digamos, el Consejo de Europa o cualquier otra institución. En definitiva, es algo totalmente diferente y con otra particularidad. En España, el portavoz lo elige el partido, es decir, tú vas a ser el portavoz en esto. Aquí el portavoz pasa por un proceso de primarias, es decir, para yo ser elegido portavoz me tuvieron que elegir los 114 compañeros y yo me presenté a estas primarias con un francés, un muy buen amigo mío, Dominique Riquet, pero los dos optábamos para eso y en votación gané yo, intentando convencer al resto de los compañeros, con lo cual ya ves que es absoluta y radicalmente diferente. ¿De qué manera sientes que aquí hay instrumentos que sirvan para esa tarea política que os proponéis? Es otra gran diferencia con respecto a España. Aquí un eurodiputado, un europarlamentario tiene una capacidad de influencia máxima, es decir, yo no dependo de mi grupo parlamentario para proponer iniciativas, para proponer, sí, realmente iniciativas legislativas, incluso que luego pueden derivar en eso. Es decir, mi oficina tiene capacidad para proponer resoluciones, para hacer iniciativas parlamentarias que en el caso de España necesitan el desarrollo de inicio a partir de un grupo parlamentario. Segundo, Europa cada vez tiene más peso real en los países miembros. Europa cada vez va a ser más decisiva en la presencia diaria y en las consecuencias de la ayuda. Presencia diaria porque el 80% de la normativa de cualquier Estado miembro, de España por ejemplo, se ha marcado aquí en Europa. Vienes de una comunidad donde el transporte y el turismo efectivamente son casi el principal bien y la principal fuente de ingresos y de prosperidad y de actividad económica. Desde el punto de vista de esta pandemia tan terrible que ha afectado a tantas personas, no solo desde el punto de salud pública, sino desde la economía, ¿cuál es el trabajo en esa sincronización de medidas de transporte y salud, aparte de este, por ejemplo, ejemplo concreto que has mencionado de los slots? ¿En qué está trabajando el Parlamento, vuestro grupo y tú como eurodiputado, de tal manera que esta realidad del turismo pueda volver a despegar, nunca mejor dicho, con el tema del transporte, ¿no? Pues nosotros hemos llevado a cabo, en el seno de nuestro grupo, he presentado un paper, es decir, la base ideológica y de posicionamiento de nuestro grupo en materia de turismo, que ha servido de base para que se apruebe una resolución aprobada por la inmensa mayoría de partidos políticos, y es en lo que además se va a basar también la Comisión Europea para la toma de decisiones. Y una de las cosas más importantes, a las cuales nosotros estamos muy orgullosos, es haber puesto en marcha el concepto de la marca Europa. Es decir, aquí en Europa no había ningún tipo de estrategia comunitaria en el ámbito del turismo, ninguna, absolutamente nada. De hecho, el turismo era como una parte más de ese saco que está dentro de una comisión que se llama Comercio, cuando además supone el 10% del PIB de Europa y genera más de 22 millones de puestos de trabajo. Nosotros ya con la crisis de Thomas Cook ya dijimos que había que estar prevenido, que esa desgracia, si improvisábamos otra vez, podía ser aún mucho peor. La Comisión no lo tuvo en cuenta. Mira que se lo dijimos veces y veces y ha vuelto a haber improvisación como consecuencia de una desgracia, en este caso el coronavirus. Lo que hemos dicho es, esto no puede volver a pasar. Y además lo que le decimos a la Comisión es, si realmente es tan importante, si realmente suponemos, y reconocido por ellos como uno de los sectores más afectados, transporte y turismo, para Europa, hay que dotarle de alguna capacidad económica, es decir, algo que te genera el 10% del PIB, algo que te genera 22 millones de puestos de trabajo. Nacho, aquí no tenía ni un céntimo de euro de dotación presupuestaria. Tan importante es y no le destinamos nada. Pues eso es una de las grandes alarmas que hemos diagnosticado desde el principio y unos grandes hechos, por ejemplo, la creación de la marca Europa, es decir, no pensar en 27 países, sino un destino global que se llama Europa, donde lo que queremos es que no haya fronteras, donde lo que queremos es que además haya los mismos criterios
criterios, unas mismas pautas, es decir, unos mismos protocolos, estemos en el sitio que estemos, en cualquier sitio de Europa, que los protocolos en el ámbito de los aeropuertos, de los puertos, de estaciones ferroviarias, de autobuses, de lo que sea, sean exactamente los mismos. Y finalmente una promoción específica en el ámbito del turismo que sea marca Europa. La gente de Estados Unidos no viene a España, no viene a Francia, viene a Europa, y ese es el gran concepto que nosotros hemos definido. ¿Cuál es el horizonte de tus preocupaciones? ¿Qué te desvela por la noche respecto al programa de recuperación y a las negociaciones presupuestarias que tenemos en marcha? ¿Qué me preocupa? Me preocupa el Gobierno de España. Me preocupa mucho el Gobierno de España porque la improvisación es continua y constante. Ya fruto de esa desconfianza, en el mes de abril yo dirigí una carta a la Comisión Europea para que nos dijera si por parte del Gobierno de España se había presentado algún proyecto en materia específico, en materia de turismo, de restauración, que pudiese aprobar Europa. El día 1 de julio, lamentablemente, nos contestan de una forma, y cito prácticamente textual, el Gobierno de España no ha solicitado ningún proyecto específico para turismo y para restauración. Margaret Vestager, con lo cual, imagínate eso. Y en cambio, y hay un tirón de orejas comparativo, el Gobierno de Dinamarca sí ha solicitado un proyecto específico para el ámbito del turismo. ¿Te preocupa también que España salga de la crisis más débil o con menos fuerza comparativamente que otros que hemos visto, países que son capaces de insuflar enormes cantidades de dinero público a sus empresas y nosotros no? Absolutamente. Yo hablo prácticamente a diario con todas las compañías aéreas o con los fabricantes de aviones, por ejemplo, en este caso, de todo el mundo, no solamente de Europa, sino de todo el mundo, porque yo necesito tener cuál es el horizonte, la perspectiva, ese mapa global. ¿Qué ocurre? España todavía no ha anunciado absolutamente nada, no nos consta que tenga un plan específico de recuperación, como sí lo ha hecho, por ejemplo, para el automovilismo, y nos parece extraordinario, pero es que del sector aéreo depende una parte importante de nuestra riqueza, es, por ejemplo, el turismo, 15% de nuestro PIB, las Islas Baleares, las Islas Canarias, Ceuta, Melilla, la llegada mediante turoperación de todos los turistas que llegan a nuestro territorio, a España. Es decir, no hay nada que nosotros sepamos, y si hay algo va a llegar tarde, porque el resto de compañías aéreas están siendo ayudadas por parte del resto de los países. ¿Cuándo van a llegar? Cuando los otros ya hayan salido y nosotros todavía estemos entrando en la crisis. Es verdaderamente desolador y desesperante ver la lentitud en el caso de que haya toma de decisiones y la ausencia, porque no vemos ninguna toma de decisiones, sino improvisación. Quería hablar también un poco de temas de política exterior, relaciones internacionales, porque además de lo activo que eres en los temas de turismo y transporte, realizas un trabajo importante también en materia exterior, concretamente en defensa de las libertades en el caso de Nicaragua, he visto de Venezuela, de Cuba. Tienes ahí, digamos, una actividad constante en defensa de determinados activistas. Cuéntanos un poco qué te lleva allí o cómo mezclas en esta agenda tuya de turismo y transporte también este tipo de temas latinoamericanos en general. Claro, pues efectivamente soy miembro de la Comisión de Transporte, soy el representante del Parlamento Europeo en las relaciones con Jordania, llevo todo lo que es la península arábiga, acabamos de hacer un paper que se aprobará, bueno, ya realmente está aprobado, falta el paso final sobre el Southern Neighborhood de Europa. Estoy muy activo y me encanta, la verdad es que me encanta. Y el tema de las libertades, pues ya lo trato de mi etapa, digamos, en España, como presidente del Gobierno de las Baleares, luché por la libertad de los padres para que pudiesen elegir la lengua y el colegio de sus hijos, de quitar el catalán como requisito de la administración para que fuera un mérito, es decir, la libertad del individuo. Y estando en exteriores, pues obviamente había una serie de países, como es el caso de Cuba, el caso de Bolivia, el caso de Nicaragua, donde el régimen dictatorial es tan opresivo que no podíamos por menos que estar allí. Y de una manera directamente de empezar a trabajar, pues me puse en contacto con los líderes de la oposición, tanto en el ámbito de Nicaragua, Bolivia o Cuba, que son los países que hemos estado comentando. En Nicaragua, pues la verdad he tenido, como en todos, una recepción extraordinaria. Sigo diariamente, he solicitado la imposición. ¿Puesto, perdón, un apodo? ¿Cómo es? Capitán Europa. Capitán Europa. Capitán Europa, lo cual fue muy gracioso y le estuve muy agradecido al que diseñó esa imagen. Le dije, oye, Capitán América ha desertado ahora, ¿no? No tengo dinero para pagarte esto. Y fue muy gracioso porque además lo que hice, bromas aparte, es solicitar la ejecución de sanciones específicas para los dictadores en Nicaragua y todos que forman
formaban parte de ese círculo dictatorial de la familia Ortega y Murillo, porque aquí ahí en el hemiciclo y en Estrasburgo habíamos aprobado numerosas resoluciones, pero que quedaban en eso, en resoluciones. ¿De qué sirve? Somos la esperanza de esos países, de esos ciudadanos, de esos pueblos que confían en que Europa realmente sea lo que ellos creen que debe ser. Y tú no puedes estar aquí sentado levantando la mano, apretando un botón, diciendo que sea una resolución para que luego nadie la lleve a cabo. Entonces lo que hice fue enviar personalmente una carta a todos los países diciendo que era el momento de menos palabras y de más acción, y que era el momento de ser activos y de imponer sanciones específicas, no al pueblo nicaragüense, sino al gobierno y a los dictadores. Y fue un poco eso así. De hecho, hace unos días hice público también, porque creo que era el momento también de que se supiera de que llevo meses recibiendo amenazas de muerte por parte del régimen de Ortega y Maduro, igual que aquí también con el caso de Cuba. Hicimos un acto, aquí se llaman eventos, pero no es más que un puesta en punto y en conocimiento de lo que estamos trabajando con la dictadura, o con los exiliados de la dictadura de castrista, en este caso de Díaz-Canel. Nos intentaron reventar el acto y finalmente lo que tuvo es una respuesta directa por parte del dictador Díaz-Canel, con lo cual es otra medalla al mérito que nos ponemos desde aquí, porque si se pica hasta que baje a tierra el propio dictador es que hicimos las cosas bien. Porque vosotros desde el Parlamento tenéis capacidad de pedir las sanciones al Consejo, a la Comisión. Efectivamente. De controlar esa acción. Efectivamente, y es el momento de decir, repito, y además como son miles los mensajes. Yo, de hecho, las redes sociales las llevo yo y las quiero llevar yo precisamente porque no quiero intermediarios. Quiero que la gente sepa que aquello que me va a hacer llegar a mí no lo va a llevar otra persona. Yo entiendo que hay gente que lo necesita o que le parece más cómodo que otras personas le gestionen sus redes, pero yo lo que quiero es que la gente confíe en mí, en que sepan que cuando le van a escribir a José Ramón Bauzá, va a ser José Ramón Bauzá que con más prisa o con más retraso les va a responder. Y yo siempre lo digo, perdona por haberte contestado tan tarde, pero es que es imposible contestar. Claro. Y por parte tanto de Cuba, Bolivia también, o de Nicaragua, aparte de cosas que hemos dicho, de otros productos que tenemos aquí en Instagram o en Twitter o en YouTube o demás, claro, depositan algo tan importante como es la vida de sus seres queridos. Te están diciendo, Nacho, oye, que necesito que me ayudes, que la vida de mi hermano, de mi padre, de mi madre, de mis amigos, de mi familia depende de que tú, que estás sentado ahí, por favor te intereses por esto y solicites sanciones. Y algunos mensajes que son absolutamente escalofriantes, que te pone el pelo de punta de la necesidad de ayuda, que hay vidas en juego, y eso es muy delicado. Hace unos días tengo el honor de tener un buen amigo que se llama José Daniel Ferrer, el máximo representante de la oposición cubana, que me contaba justo al salir de su detención, hace 48 horas, que me contaban cómo le detuvieron a él, cómo detuvieron a su hijo, otras cosas que no hace falta comentar, pero es que eso la gente necesita saberlo. Te está diciendo, oye, me han detenido, estaba en la calle, ha venido un coche, ha venido un Lada Blanco, me han metido dentro del coche, me han y tal, mi hijo yo no sabía dónde estaba, lo han detenido también, yo estoy en casa, mi hijo no ha llegado, ¿qué le ha pasado? Esto es un drama y alguien lo tiene que denunciar. No estamos aquí para llevar un traje y una corbata, estamos aquí para machacarnos y para hacer lo que nos toca. ¿Cómo ves el momento actual europeo con una serie de nacionalismos, populismos? España aporta su cuota de nacionalismos populistas al entorno europeo y contra ellos te has fajado también en casa y aquí. Me gustaría que me hablaras de esto, pero también del panorama más amplio. Ciudadanos es un grupo, y Renew en concreto, muy activo en defensa de ese espacio, de ese perímetro de libertades y derechos que representa la Unión Europea, la aplicación de medidas y sanciones de artículo 7 en el caso de Polonia, Hungría. ¿Cómo veis vuestro papel como grupo en ese espacio de lucha contra nacionalismos y populismos y de construcción del proyecto europeo? Primero hay que decir que Ciudadanos nace hace 10 años en Barcelona, en Cataluña, como consecuencia de que hay que luchar contra los nacionalismos. Es un partido que dice, oye, yo nazco porque necesito que el nacionalismo
tenga una barrera de contención y que no haya tantas palabras y que haya más hechos. Yo me voy del Partido Popular, del cual he militado 20 años, porque no comparto su pasividad ante el nacionalismo en mis propias Islas Baleares. El propio partido de las Islas Baleares, es el que redacta toda la normativa pro-catalanista, digamos nacionalista. Los nacionalistas no han tenido que hacer absolutamente nada. Bueno, luego llegué yo y cambié toda la normativa y tengo el honor y el orgullo de poder decir que sí, el único presidente autonómico que ha legislado en contra del catalanismo y de los nacionalismos. Y eso es la verdad, y eso para mí es un orgullo, aunque me pese en algunas ocasiones o algunos intentan que les pese. Pues yo estoy... No te puedes imaginar lo cómodo que yo estoy en Ciudadanos. No he tenido que cambiar ni una coma de sitio a la hora de expresarme, ni he tenido que añadir un punto ni quitar una palabra. Me siento... Vamos, más en casa, imposible. Y es Ciudadanos el que está liderando precisamente en España y en Europa, como tú muy bien dices, la lucha con los nacionalismos. Nuestro escudo, nuestro símbolo de un corazón que llevamos por todas partes, lleva la bandera española y lleva la bandera europea. Somos europeístas genéticamente por nacimiento y por convicción. Y tanto aquí como Ciudadanos, en nuestra delegación, como Renew Europe, que es este grupo nuevo que nace ahora, somos los que además decidimos lo que pasa en esta Cámara. Somos la tercera fuerza mayoritaria después de los conservadores del Partido Popular y los socialdemócratas. Se nos debe, no queda más remedio que tener en cuenta para que si nosotros decidimos por aquí o por allá. Somos el partido que en esa línea de defensa del nacionalismo, de defensa de la libertad, de defensa de los derechos humanos, más que nadie está haciendo en esta Cámara. Muy bien, pues terminamos aquí. Solo una pregunta corta para terminar, que me gusta mucho hacer a la gente, que es, si te llamo a las 5 de la mañana y te despierto, ¿qué te tengo que decir para que digas, venga? Si me llamas a las 5 de la mañana, tendré siempre el móvil y no me despertarás porque duermo muy poco. Seguramente te diré, ¿qué haces tú a estas horas?